presidente. Aunque la respuesta de la ministra me puede separar un poco de mi interrogante que voy a hacer ahora, no pierdo la oportunidad de mencionar o subrayar algo, y es que es el mismo Estado el que crea la economía ilegal, tema que desarrollaremos en otra oportunidad, pero que podría usted, con un ejemplo, sintetizar. Alguna vez en mi experiencia como alcalde le pregunté a la policía, de ese momento al jefe de policía, al director de la Policía Metropolitana, si tenían una estadística alrededor del origen de las armas que se recuperan en operativos policiales y de seguridad en la ciudad. Y en aquel momento el director de la policía me dijo: la mayoría de las armas provienen del Estado. Y ese es un ejemplo de cómo el Estado mismo produce la ilegalidad en Colombia. La mayoría de las armas que se disparan en Colombia en actividades ilegales son del Estado, o fueron del Estado. Fueron irradiadas por el Estado. Y ese es un tema, digamos, que lo dejo, porque no es el tema de mi pregunta, lo dejo como punto de discusión, porque tiene que ver con el manejo de las armas que el mismo Estado administra. Y que hemos visto hoy en un decreto, pues termina perdiendo controles porque permitan que una irradiación de armas pase a la sociedad civil. El otro tema, y es el que quiero preguntar, por eso pedí la palabra, tiene que ver es con el tema electoral. La posición mía y de lo que yo represento aquí en esta comisión ha sido que el Consejo Nacional Electoral, tal cual se ha configurado en Colombia, no merece la pena que siga. Básicamente porque es una instancia que, llamada a ser el árbitro de las elecciones, es parcializada por definición, por la manera como se elige. Es un organismo parcializado, está en manos de las mayorías parlamentarias, que generalmente en Colombia son las del gobierno. Es decir, el gobierno controla el Consejo Nacional Electoral en Colombia, y ese ya es un principio de fraude electoral. El sistema electoral colombiano es fraudulento. Y quiero subrayar ese hecho, es fraudulento. Es decir, que muchos que se auto-otorgan el poder delegatario de la soberanía popular son ilegítimos, desde el más alto nivel hasta el más bajo. Y la justicia colombiana ha descubierto ella misma, a través de su capacidad investigativa, las bases mismas del fraude electoral en Colombia. De las muchas que hay, pero una central. El software con que se computa todas las elecciones en Colombia es un software fraudulento. Lo dice la justicia colombiana, no un representante de la oposición, lo dice el Consejo de Estado en sentencia de última instancia. Es fraudulento. No se puede confiar en el software de la registraduría. No es verificable, nunca permiten la verificación. A periodistas de mente fácil les entregan el hecho de que si 3 técnicos fueron a mirar el software, entonces ya verificaron. No ha existido, desde que está ese software operando, desde hace más de una década, una auditoría técnica de nadie, ni internacional, ni nacional, ni de ningún partido político. No lo permiten hacer. El registrador se opone a que lo haga y tiene una razón. El software es fraudulento, provoca fraude electoral, es permeable, es atacable, es usable incluso por funcionarios al interior de la registraduría que le suman ceros a los candidatos en los votos a la derecha, no a la izquierda,
ceros a la derecha que los hacen elegir. Esa es la investigación del Poder Judicial. Hay una sentencia judicial que ordena el auditaje y hay un desacato judicial permanente por parte del registrador y en últimas del Consejo de Estado, porque debería ser una entidad, si fuese otra institucionalmente, con las garras suficientes para impedir el fraude en Colombia, que para poderlo hacer tiene que comenzar porque no sea un Consejo Nacional Electoral cuya mayoría sea representativa de las mayorías del Congreso, es decir, del gobierno. Y usted lo sabe, presidente, usted mismo le impidió la personería jurídica al movimiento de lo más grande de la oposición en Colombia. Y después dicen que eso es democracia. ¿Qué democracia ni qué 8 cuartos? Lo que tenemos es una tiranía del fraude electoral. Ahora mi pregunta en concreto es, en ese plan de desarrollo a 4 años, con las elecciones que vienen, más las elecciones parlamentarias dentro de 2 años o 3, más las elecciones presidenciales que vienen, que quedan cobijadas todas dentro del plan que estamos estudiando, ¿hay una partida para cambiar el software? ¿Sabe el país que propietarios de la empresa que realizó el software electoral de Colombia son expresidentes de la República? ¿Sabe el país que es una empresa privada permanente que nunca se cambia, la que dirime quién realmente se elige en Colombia a través del software? ¿Cuál es la actitud del gobierno ante una crisis de esa magnitud y ante una sentencia judicial que demuestra el fraude para cambiar un software y garantizar transparencia electoral? El software vale plata. ¿Está esa plata en el Plan Nacional de Desarrollo? ¿O el mensaje del gobierno es no vamos a tocar la base con que se computa el voto porque nos interesa, dirá el gobierno, que siga existiendo la capacidad de fraude en el país? ¿Se construye paz con el fraude electoral? Podemos hablarle al mundo de que somos defensores de la democracia y hasta armarnos en función de la democracia cuando nuestro propio régimen electoral es fraudulento y corrupto. ¿Qué lecciones le vamos a dar a los países que nos rodean si nuestro propio sistema electoral es fraudulento y profundamente corrupto? ¿Dónde está la partida en el Plan Nacional de Desarrollo para el cambio del software? La señora directora de planeación, que estaba por aquí, ella siempre es un tanto vaporosa en las discusiones del Congreso. No la puede uno asir. Pero si no está ella, pues la ministra será. ¿Han estudiado ustedes lo que significa los desarrollos en materia de programación de computadores como el llamado bloque de cadenas, blockchain, que garantizan certeza del documento público y que debería ser aplicado en el sistema electoral colombiano, que haría inmodificable, a menos que se demuestre fraude, el acta electoral que sale de la mesa del cómputo en el mismo instante en que se produce el acta? Esos desarrollos del intelecto general, como decía Marx, disculpen que pronuncie ese nombre tan poco conocido en estos auditorios, el intelecto general, esos desarrollos del conocimiento de la humanidad, como el software blockchain que garantiza transparencia, porque no lo podemos tener nosotros. No es porque no seamos capaces, no es porque no tengamos el dinero, que además es relativamente barato, para obtenerlo, sino porque no hay la voluntad política de corregir el fraude electoral, porque esa voluntad política nace propiamente del fraude electoral. Así que, señor Sanabria, yo soy un partidario que se acabe el CNE. Yo quisiera que eso fuera una corte de la justicia.
senador Gustavo Petro para terminar. Yo soy partidario de que la instancia del árbitro de las elecciones sea del Poder Judicial. Eso lo discutimos aquí. Creo que no prosperó porque la ministra lo impidió, porque las reformas de aquí se hunden y obviamente se hunden porque la misma clase política que en parte es elegida a través del método fraudulento no le interesa la transparencia electoral. Pero hay que discutirlo con la sociedad y con el país si queremos una democracia. El árbitro electoral tiene que ser independiente de la política y de las mayorías electorales y del presidente. ¿A cuenta de que entonces hay que darle facultades extraordinarias al presidente para que maneje el Consejo Nacional Electoral? Si es que tiene que ser independiente del presidente. Y dos, señora ministra, ¿dónde está la partida que permite cambiar el software electoral de Colombia para darle garantías a todos? Gracias, señor senador.